7:42 y recibimos aquí en cabina, aquí en el estudio, a Ernesto Urbina, es el director de Hermosillo. ¿Cómo vamos, Ernesto? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto pues estar ante la audiencia de Notas Central. Sí, coincidimos, porque normalmente a veces cuando nuestro compañero se ausenta, pues lo invitamos, pero no es agendado, sino nos confirma la asistencia y luego nos comenta nuestro compañero que se iba a ausentar y bueno, sí. A entrarle al quite, ¿no? Pero con mucho gusto te recibimos, Ernesto, porque de manera reciente, pues esta semana la organización presentó un informe detallado de indicadores, unos temas importantes de la localidad, un análisis que realmente, pues, si nos ponemos a desmenuzarlo, podemos encontrar aspectos bastante interesantes. Y bueno, qué mejor que el director de este organismo ciudadano aquí en la localidad para que nos platique que, como comentas, mucha información y que, pues, tratar de platicar al auditorio lo más importante, ¿no? Que sí. Es lo más resaltante de esta investigación que realizaron. Pues miren nada más la publicación, bastante bonita para un documento que ya tendrá que estar de consulta, ¿no? Aquí en Hermosillo, en las oficinas. Justo eso es lo que buscamos. Se trata de la 8ª edición, que es de Hermosillo Cómo Vamos, y aprovecho para recordar a la audiencia que Hermosillo Cómo Vamos es una organización ciudadana, no partidista, no lucrativa, en donde generamos datos, información que nos permitan entender los grandes desafíos que tenemos para la calidad de vida en Hermosillo. Y justamente uno de los principales productos de la organización es este informe de indicadores, que ya es su 8ª edición. El primero lo sacamos en 2018 y bueno, busca ser, digamos, un documento que ofrezca un panorama actualizado sobre los principales temas que influyen en nuestra calidad de vida en la ciudad. Se trata de un documento que ahora ya en su 8ª edición trae más de 400 indicadores en 15 temas que van desde economía, desarrollo social, agua, medio ambiente, servicios públicos municipales, participación ciudadana. 15 temas bastante amplios que buscan, pues, responder ante los temas de interés colectivos y que de una u otra manera sirva como herramienta para saber dónde estamos como ciudad y con eso pues generar o reflexionar qué deberíamos de estar haciendo para resolver los grandes retos colectivos que tenemos. Y desde tu perspectiva, los principales indicadores, ¿qué serían, no? ¿Dónde encontraron más cambios, digamos, más necesidades, más de interés por parte también, ¿no? de ciudadanos? Sí, pues comentar que, digamos, es una variedad de indicadores muy importantes, pero empezamos a identificar algunos que por un lado tuvieron avances, registraron movimientos positivos, por así decirlo, en los indicadores, y otros que pues se van manteniendo o no han logrado tener avances y que de una u otra manera nos señalan los grandes desafíos que tenemos en Hermosillo. Inicio por los avances o los temas que mostraron alguna evolución favorable. Uno que llamó mucho la atención tiene que ver con el tema de la reducción de la pobreza. Sonora fue una de las entidades con mayor volumen de proporción de población que salió de la pobreza por ingresos. Sonora se colocó en el 2º lugar nacional en ese rubro y que de una u otra manera es importante porque impacta en nuestro municipio, ¿no? Otro tema también es que en el caso de la capital, el saldo, o en términos de empleo, el saldo digamos, de la generación de empleos formales entre 2021 y 2024 fue positiva, poco más de 17,000 empleos formales generados y que de una u otra manera mantienen a Sonora dentro de un conjunto de capitales o ciudades dinámicas o que tuvieron saldo positivo, porque ya en 2024 empezamos a ver señales de contracción económica. Otro tema importante que nos llamó mucho la atención también tiene que ver con la recaudación, y esto habla también de la corresponsabilidad ciudadana. Entre 2021 y 2024 prácticamente se duplicó la recaudación del gobierno municipal por impuesto predial. En 2021 la recaudación era de 617 millones aproximadamente, lo que recaudaba, 617 millones lo que recaudaba por este tema el gobierno municipal. 2024 ya 1,168 millones. Esto es importante porque digamos, de una u otra manera habilita la posibilidad de financiar servicios públicos de más calidad o más infraestructura o inversión pública. Sabemos muchos rezagos en la ciudad, pero que mientras se vayan fortaleciendo esas finanzas, pues un poco de mayor margen de maniobra se tendrá, ¿no? Y en términos generales eso, Hermosillo fue reconocida como la ciudad competitiva
la ciudad más competitiva entre ciudades intermedias. Esto por el Instituto Mexicano de la Competitividad. En 2023 nos encontramos en cuarto lugar, 2024 nos colocan a la cabeza. Y de una u otra manera, pues es un reconocimiento importante, pero creemos que en los próximos años ya vamos a entrar a las grandes ligas, porque ya vamos a estar con más de 1 millón de habitantes y nos vamos a empezar a comparar o a competir con otras ciudades más grandes, tipo Monterrey, Saltillo, Chihuahua, entre otras, ¿no? Ese es un panorama, pues digamos, de los indicadores en donde vimos evolución positiva. Pero los grandes desafíos pues se mantienen, y los grandes temas que consideramos retos para la ciudad, uno tiene que ver con el agua. No estamos logrando avanzar en una gestión más eficiente, y hay muchos indicadores, pero el más importante es que pues de todo el agua que producimos, prácticamente solo la mitad sigue llegando a los usuarios finales, se sigue desperdiciando la otra en la red y por diversos factores. Fugas es lo principal, pero también pudieran haber otros factores. También recordar que solo la mitad de los hogares en Hermosillo tienen medidor. Pudiera haber fugas no detectadas en la parte doméstica, pero más que nada una red de distribución que necesita ser intervenida de nuevo, ¿no? Y que de una u otra manera el tema es muy importante, porque estos niveles de eficiencia o desperdicio de agua pues no corresponden a los niveles de sequía extraordinaria que estamos enfrentando y a las condiciones en las que naturalmente se desarrolla la ciudad. Otro tema que ha llamado mucho la atención, el tema de movilidad. Sí. Yo creo que en los últimos meses o de un año para acá, cada vez escuchamos más el sentir de la ciudadanía en términos del tema del tráfico, el tema de la congestión vehicular, pero hay un elemento muy importante, y es que, por ejemplo, entre 2017 y 2024 creció casi 110% el parque vehicular. Teníamos 317,000 vehículos circulando en Hermosillo registrados. Este es un dato de la Secretaría de Hacienda, que nosotros le pedimos que nos diga cuántas placas emite o digamos cuántos vehículos registra, y en 2024 ya eran 667,498. 667,000, y habría que sumarle tal vez los que andan circulando ahí sin placa o que no están registrados. Estaríamos hablando de cerca de 700,000 vehículos para una ciudad de 1 millón de habitantes. Y los que siguen entrando aparte, ¿no? Los que siguen entrando, no ha habido una, digamos, limitación o un control, y creemos que también, o sea, digamos, pues las familias recurren a esto también por la falta de otras opciones de movilidad, y es ahí donde entra el tema del transporte público. La ciudad ya requiere, creemos, transformar el sistema de movilidad basado en el transporte público para ofrecer alternativas de movilidad, y porque no solamente tenemos efectos colaterales en términos de la congestión vehicular, sino que también desafortunadamente Hermosillo es la segunda ciudad con mayor volumen de accidentes viales a nivel nacional, y solo detrás de Monterrey. Y pues de una u otra forma pues tenemos que pensar en soluciones ante esta situación que se puede tornar caótica, ¿no?, en los próximos años. Si es que no ya lo pudiéramos catalogar así, ¿no? Pues yo creo que ya no, ya entra en ese nivel, digamos, a lo mejor no tan extraordinario como en otras, o en periodos del día, ¿no? O en el año, ¿no? Por cuando hay actividad escolar. Sí. O sí, en diciembre. En las vacaciones mucha gente decía que era otra ciudad, ¿no? Sí, o en diciembre también con las cuestiones de las compras, que se incrementa bastante. No quiero imaginar lo que ha pasado en diciembre, pero bueno, sí. Ya sabemos. Sí, pero pues sí, no es un tema que ha llamado, como comentas, mucho la atención, y que urge por parte de las autoridades proyectos y planes de ya, no a largo plazo, sino a lo más corto posible. Y como ya lo mencionábamos cuando nos has venido a compartir también análisis de cada uno de estos rubros, de alternativas quizá como en la Ciudad de México, ¿no? De un día no circula, o hasta 2 quizá, no sé, dependiendo, pero sí, porque el tráfico, y luego la cultura que tenemos de que ya no son 5 minutos ni que llego a los 10. Estamos hablando, imagínate, si viven en la zona norte y se trasladan a un sur, a la mitad del sur, digamos, no te quiero llevar al parque industrial, pero sí, pues ya no es los 5 minutos, sino es hasta 1 hora o más, ¿no? Sí, no, ya cambió la ciudad en esos aspectos.
Y definitivamente nosotros insistimos mucho en el tema de replantear el transporte público. Por ahí muchas veces ha estado el tema, siempre ha estado el proyecto ahí ejecutivo del Metrobús, que pudiera ser una alternativa. Hay una variedad de alternativas, porque justamente para pensar en otras medidas, por ejemplo, restringir la entrada de vehículos o plantear programas como el Hoy No Circula, ante también el potencial de contaminación de todo este parque vehicular, que también tiene ese tipo de efectos. Lo importante es que los gobiernos logren ofrecer esas alternativas para cuando se piense en limitar la movilidad en algunos aspectos, ¿no? Pues ya quisiera, perdón que te interrumpa, ya quisiera que el servicio que está en la actualidad funcionase un poco mejor, ¿verdad? El gran desafío son los altos tiempos de espera, y nosotros, digamos, ya en un poco más anecdótico, lo vemos, y cuando salimos a encuestar nos damos cuenta de muchas realidades. Y por ejemplo observamos que muchas familias, por ejemplo, tienen al hijo joven o a la chica joven que va a entrar a la universidad, pues hacen un esfuerzo económico como para tratar de comprarle un carro para que resuelva sus necesidades de movilidad, porque justamente el sistema de transporte público lo enfrenta o le pone algunas dificultades, y eso pues va agregando estas presiones, ¿no? Claro. De hecho, la cifra es muy contundente. Es prácticamente un vehículo por adulto en Hermosillo. Imagínate. Entonces, sí, es que hay casas que a lo mejor hasta 3, 4 carros. Bueno, pues en promedio habría casi 2, porque son 250,000 viviendas aproximadamente en la ciudad. Estamos hablando más de 600. Pero sí existen viviendas donde quizás sean 4 o 5 habitantes y puedan existir, como comentas, ¿no? Que si son 2 jóvenes, pues cada uno su vehículo. Sí. No, y aparte, en esta cifra, pues están también los vehículos de trabajo, y están también los camiones, los públicos, pero los que son más son los privados. Y este también es un tema de la competitividad de la ciudad. Cualquier empresa grande que quiere venir a instalarse, a hacer una inversión importante, uno de los costos que tiene que contemplar es el movilizar a su fuerza de trabajo, como tú lo decías, porque va a batallar para encontrar una disponibilidad de mano de obra que se pueda movilizar ágilmente al centro de trabajo. Y por eso vemos también que hay muchos autobuses privados y estas camionetas y vans que están transportando personal, porque el sistema colectivo o el transporte público urbano no está logrando movilizar la fuerza de trabajo, como tú dices, que puede vivir al norte o en el sur de la ciudad, y que los puntos de trabajo se quedaron en el centro o en zonas muy puntuales, parque industrial u otros parques industriales que están al poniente, ¿no? O igual los horarios, ¿no? Porque son industrias que trabajan quizá 24 horas con diferentes turnos. Y que pues obviamente tienen que trasladar a su personal en las horas muy temprano o muy tarde, ¿no? Ese es otro punto. Pues esos son algunos de los grandes desafíos que observamos. ¿El tema de seguridad? El tema de seguridad, hay digamos, tenemos algún aspecto positivo en términos de que Hermosillo se mantuvo entre las ciudades con mayor reducción de la percepción de inseguridad. Por ponerlo en contexto, en 2021, y esto medido por el INEGI, es un dato de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, a mediados de 2021 cerca del 70% de las personas se sentían inseguras en la ciudad. Para finales de 2024 lleva este valor en 45%. Ese es como el dato positivo, que hubo una tendencia en reducción de la percepción de inseguridad, pero desafortunadamente en 2024 observamos un repunte de la violencia letal. De 99 carpetas de investigación u homicidios que se habían registrado en 2023, en 2024 se registraron 154. Entonces, pues fue un repunte que esperemos. Aquí el llamado es a la actuación coordinada y contundente de las autoridades para pues contener el crecimiento de la violencia letal, que desafortunadamente seguimos viendo que pues está ocurriendo, ¿no? Hay factores que lo pueden explicar de manera importante, digamos, los conflictos entre grupos del crimen organizado, la violencia regional o incluso intrarregional, pero de una u otra manera lo que importa es que Hermosillo pueda mantener una situación de paz, una situación de no violencia, ¿no? Sí, pues son temas de los últimos que has mencionado, los de mayor interés, ¿no? Seguridad, movilidad, el servicio de agua. Le agregaríamos vivienda. Hay un desequilibrio de varios años, poca oferta. Sí, muy poca oferta. Lo que ha empujado los precios a la alza. Pero más importante, hay una cifra que se menciona ahí, que pudiera haber cerca de 50,000 personas
que tienen preaprobado, cumplen los requisitos para tener un crédito Infonavit, pero no hay una oferta de vivienda que les permita adquirir una casa. Entonces, esto puede tener problemas no solo de desarrollo urbano, sino también sociales por el hacinamiento, porque cada vez más integrantes de la familia nos quedamos viviendo en un mismo hogar, entre otros aspectos, ¿no? Y yo cerraría agregando, entre otros desafíos, fue muy importante el tema de reducción de la pobreza, pero el tema de la salud, ahí recordar que la pobreza es multidimensional. Logramos reducir la pobreza por ingresos gracias al incremento de salario mínimo, programas sociales, pero no hubo un avance en la reducción de carencia a los accesos a servicios de salud. Ahí todavía hay una asignatura pendiente. Y de los aspectos que peor evalúa la ciudadanía es la disponibilidad de medicinas. Entonces, pues esos también son desafíos y temas que vemos en el termómetro ciudadano. Y son servicios de salud pública, ¿no? Sí, servicios de salud pública. Lo que está ocurriendo es que la ciudadanía, para tratar de atender algunos aspectos relacionados a su salud, pues recurre a una red de salud privada de bajo costo, no sé si decir marcas, pero no, pues esas farmacias que tienen una consulta barata. Es parecido. Ajá, sí, no consultorios igual, parecidos. Sí, ¿no? No es igual, pero... Entonces estamos viendo que crece el que las personas se atienden y recurren a esta red ante las dificultades de acceder o ser atendidos de manera, digamos, efectiva por el sistema de salud pública. Aquí algo pasó en la transición entre Seguro Popular y, digamos, IMSS Bienestar, que esperemos que se vaya encauzando y sobre todo se vaya refortaleciendo la infraestructura y la disponibilidad de medicinas y todo lo que tiene que ver, porque pues un pueblo sin salud, pues digamos, no hay bienestar si no hay salud, ¿no? Esos comparativos son sobre la misma ciudad, pues. Sí, es como ha venido evolucionando la ciudad. En términos de los indicadores de pobreza, traemos algunos estatales y otros municipales, porque los estatales, que nos permiten compararnos entre estados, salen cada 2 años y los municipales cada 5. Entonces, pues ahí presentamos todo lo que está disponible, ¿no? Y en el tema de la vivienda, por ejemplo, proyectos como los que el gobierno del estado y la federación están impulsando de construcción de vivienda, podría ser una alternativa de beneficio. Totalmente, son importantes, se necesitan. Creemos que aquí desafortunadamente pues han generado debates públicos importantes. De hecho, veía que también otro sector de la ciudad se va a manifestar hoy en relación a ese tema. Creo que el gran reto de las autoridades y la responsabilidad, y que es una labor compartida de los 3 niveles de gobierno, es dialogar con la gente, encontrar, digamos, un punto de equilibrio y que esté equilibrado en relación al desarrollo urbano, al acceso a servicios públicos, no solamente de estos nuevos proyectos, sino también de todos los sectores que tienen esos rezagos. Sí, claro, ese es el reto que tienen las autoridades, de que no se conviertan en foco de abandono en los próximos años. Y la gente puede tener sus dudas o generar resistencias en algunos sectores por decir, oye, creo que los servicios públicos de fondo, puede creer que los servicios públicos que están en esas zonas son insuficientes y que pudieran estar en riesgo eso poquito que tiene. Habría que clarificar y sobre todo tal vez hacer compromisos de inversiones importantes en esos polígonos, que sea una relación ganar-ganar para quienes ya están y para quienes van a llegar, porque sí, es necesario desarrollar vivienda. Sí, asequible. De hecho, pues son bastantes años, quizá más de 10 años que no hay construcción de vivienda de interés social, como se le ha llamado, y las viviendas actualmente pues andan quizá hablando con agentes inmobiliarios sobre el $1,000,000 de pesos, necesitas ingresos inaccesible para un segmento muy amplio. Común, exactamente, y sí, el proyecto de vivienda va, pero por ejemplo, organizaciones como la CTM, que también ha alzado la voz en la cuestión del diseño, no del programa, sino del diseño, pues también no por el hacinamiento, lo que le llamamos, y lo hemos comentado en ese y en otros espacios, calificadas como pichoneras, ¿no? Los modelos de la vivienda. Sí, digo, hay una diversidad de alternativas, incluso habría proyectos, o en algunas ciudades se ven proyectos en donde con vivienda de interés social se redensifican los centros urbanos, que por ejemplo los centros de las ciudades en las noches tienen un éxodo de la ciudad y se quedan prácticamente abandonados. Pudiera haber algunas alternativas equilibradas por ahí, pero digamos que ese es el gran desafío que tienen ahorita en este tema las autoridades. Veremos cómo importante y positivo que haya, digamos, disposición a entrarle y recursos,
pero pues ahora es integrarlos de manera efectiva. Pues muchísimas gracias, Ernesto. No, al contrario, ¿dónde podemos gracias. Consultar cualquier interés que haya de la ciudadanía en ampliar estos datos? www.hermosillocomovamos.org. Ahí está disponible ya de manera libre y gratuita para descarga este documento, y también nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando así como algunos datos y destellos de este informe que pueden ser de interés para la ciudadanía. De seguro que sí. Muchísimas gracias por la visita y compartir la información que siempre pues tienen para todos, ¿verdad? Sobre todo pues para temas como los servicios y todo lo demás. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Y estaremos atentos a otras investigaciones. No, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto compartir con la audiencia de Nota Central. Ernesto Urbina es el director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Vamos a un corte de colaboradores, regresamos con más noticias en Nota Central.